Buenos días chicos, el tema de hoy es Culturas Pre-Incas parte 2. ¿Sí? La semana pasada ya habíamos visto este tema. Bueno, habíamos iniciado con el horizonte temprano y el intermedio temprano. Ahora vamos a ver lo siguiente. Pero primero vamos a tener en claro cuál es el propósito de esta sesión. ¿Sí? Que es reconocer el desarrollo cultural que se dio durante el horizonte medio y el intermedio tardío. Bueno, en el horizonte medio se desarrollaron dos culturas importantes, ¿sí? Tiahuanaco y Wari. Bueno, Tiahuanaco, el descubridor, va a ser un cronista del siglo XVI, o sea, del año 1500, español, ¿sí? Un explorador español llamado Pedro Cieza de León. El origen de esta cultura va a estar en la influencia que va a tener de la cultura Pucará. ¿Y Tiahuanaco dónde se va a desarrollar? Se va a desarrollar en la meseta del Collao, es decir, en la cuenca del lago Titicaca, ¿sí? En la cuenca del Titicaca. A todo esto se le llama cuenca del Titicaca, ¿sí? ¿Por qué? Porque acá está el lago Titicaca. ¿Cuál va a ser la capital? O sea, la ciudad más importante de los Tiahuanaco, Taipicalá, ¿ya? La ciudad sagrada ubicada en la actual Bolivia, ¿sí? Bueno, continuemos. La economía de los tiahuanacos va a estar basada obviamente en la agricultura, ¿sí? Estos pueblos antiguos, bueno, y sobre todo en la edad moderna también, va a basar su economía en la agricultura, porque si no, ¿de dónde van a comer, no? Bueno, buscaron controlar los diferentes pisos ecológicos para diversificar su producción. Usaron los guaruguaru o camellones, que también son llamadas chacras elevadas, ¿no? Para proteger los cultivos de las inundaciones y de las bajas temperaturas. Esto que ustedes ven es un guaruguaru, ¿sí? A esto se le llama guaruguaru, que son chacras elevadas. O sea, acá ven el agua, ¿sí? Pero la chacra, o mejor dicho, el cultivo está por encima. En un momento les voy a mostrar un grupo de guaruguarus, ¿sí? ¿Cuál va a ser la política de este estado? Va a ser teocrático colonizador. O sea, quien va a liderar la economía, la política de los tiahuanacos van a ser los sacerdotes, ¿sí? Pero también van a buscar colonizar otros pueblos, difundir su cultura. Aquí vemos un guaruguarus, ¿sí? Que son chacras elevadas, ¿sí? Elevadas. Y acá que son canales, ¿verdad? Canales que obviamente tienen agua para que las plantas se puedan alimentar de ella, ¿no? ¿Cuáles fueron las manifestaciones culturales más importantes de los tiahuanacos, no más resaltantes? En cuanto a la cerámica, tenemos a los queros o vasos ceremoniales de boca ancha, ¿sí? Y en la arquitectura tenemos el Palacio de Calasasaya, en la cual usaron grapas de bronce para unir bloques de piedra, ¿sí? Este es el Palacio de Calasasaya. Aquí tienen un guardián, ¿sí? Es un monolito. Estos son los queros, ¿sí? ¿Los incas también usaron quero? Sí, los incas también usaron quero, incluso de madera también. Pero ellos van a ser de cerámica. Escultura lítica o litoescultura. Por ejemplo, tenemos la portada del Sol, el monolito Benec, el monolito Ponce y el monolito El Fraile. Este es el dios Huiracocha, el dios de las varas, ¿sí? En otras culturas anteriores también lo hemos visto. Los incas también lo van a adorar. El Apu Contichi Huiracocha, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que hicieron ellos para conservar los alimentos? Los tiahuanacos, para conservar alimentos,
practicaron la deshidratación de alimentos, ¿ya? Es decir, lo dejaban secar, ¿sí? La carne, por ejemplo, de llama, de alpaca, la dejaban al sol, a secar, y así se formaba el charqui, ¿sí? La papa, para conservarla, la dejaban secar, y así se formaba el chuño. El principal dios, como ya lo dije, es el dios Huiracocha, el dios de las varas. Rápidamente vamos a pasar a los Wari, ¿sí? El descubridor, bueno, obviamente también va a ser Pedro Cieza de León, ¿sí? El cronista, explorador español, pero el descubridor científico, el que va a estudiar a los Waris, va a ser Julio César Tello. La ubicación de esta cultura, miren, se expandió, por eso se llama horizonte, porque mira, se expandió por casi toda la costa del Perú, ¿ve? Desde Lambayeque hasta Moquegua, mejor dicho. Bueno, sur de Lambayeque, ¿no? Más que todo esta parte es La Libertad hasta parte de Moquegua, ¿no? Tenemos La Libertad, tenemos Ancash, Lima, Ica, Arequipa y parte de Moquegua, ¿no? Bueno, en la ubicación, su centro cultural se ubicó en Ayacucho, ¿sí? El centro cultural de este gran territorio fue Ayacucho, un Wari. Bueno, ¿cuál es el origen de esta cultura? Su base poblacional fue la cultura Huarpa, que surgió en Ayacucho, pero recibió gran influencia de las culturas Nazca y Tiahuanaco. Urbanismo. Su planificación urbana se manifestó en las ciudades administrativas amuralladas denominadas cabezas de región. ¿Ya? Ellos también buscaron expandir su cultura y lo han visto, expandieron su cultura desde La Libertad hasta Moquegua. ¿Sí? Las principales cabezas de región o ciudades colonizadoras estaban en Viñaque, Ayacucho, Pachacamac, Lima y Cajamarquilla, Lima, ¿no? Hay otras más también. Manifestaciones culturales. Tenemos el Capañán, que era la red de caminos que conectaba a las principales ciudades del imperio y favorecía la centralización, ¿sí? El Capañán, como dice aquí, va a ser la red de caminos que van a utilizar. Ahora, recordemos que cuando se habla de los Wari fueron un imperio, es considerado un imperio. La influencia del Capañán va a ser tanta que hasta los incas van a usar esta red de caminos, ¿sí? Bueno, en cuanto a la cerámica, reflejó la influencia de las culturas Nazca y Tiahuanaco y se caracterizó por ser polícroma y con decorados geométricos. Bueno, esto que vemos aquí es un jarrón ceremonial. Sigamos. La religión. La religión de los Wari estuvo centrada en la adoración al dios Huiracocha. Textilería. Destacan sus finos tapices decorados con figuras geométricas. Aquí vemos, él es el dios de las varas. Este señor, esta figura, este ídolo es aquel que está en la portada del sol que acabamos de ver hace un momento. Intermedio tardío. En el intermedio tardío también se van a desarrollar muchas culturas, ¿sí? Vamos a ver solamente dos, Chimú y Chincha. En cuanto a los Chimú, fue descubierta por Federico Max Uhle y la ubicación es en la costa norte, ¿sí? Donde se desarrollaron los Chimú fue prácticamente en Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancash y norte de Lima, ¿sí? Bueno, fundación. Supuestamente, ¿sí? O mejor dicho, el origen legendario de los Chimú está en la leyenda de Taikanamo, ¿sí? Que es similar a la leyenda del dios Nailán de la cultura Sicán, es decir, de la cultura Lambayeque. La capital de los Chimú está en Chanchan, que significa sol.
La economía de los Chimú estuvo basada en sistemas hidráulicos para irrigar varios valles, ¿sí? Para ganar terrenos de cultivo en lugares desérticos emplearon chacras hundidas, o sea, huachaques. Además utilizaron achitas de cobre como monedas para el intercambio comercial. Bueno, en cuanto a la política, desarrollaron un imperio costeño gobernado por los señores locales, Alaec, y el supremo gobernante llamado Siequish. En cuanto a la orfebrería, fueron los más grandes orfebres del Perú antiguo. Por ejemplo, aquí vemos trabajos de orfebrería. Podemos ver un vaso ceremonial y aquí una especie de tumi, ¿verdad? Bueno, toda la cultura antigua del Perú, si te das cuenta, está interconectada. Bueno, los Chincha. Descubridor Federico Max Uhle. Ubicación: departamento de Ica. Capital: Tambo de Mora. En toda esta parte se desarrollaba la cultura chincha. Lima e Ica. Economía chincha. Lograron el dominio comercial marítimo, es decir, era un estado talasocrático. Desarrollaron el comercio triangulado entre la costa sur, costa ecuatoriana y el altiplano. Comercializaron productos como el mullo o espondylus, que es esta concha rojiza que vemos aquí, ¿sí? Traída del Ecuador, el charqui, el chuño, el cobre, etc. Destacaron culturalmente en el tallado en madera. A esto se le llama silografía. Y en cuanto a la religión, adoraron a Urpi Huachac, que era la protectora de los pescadores. Bueno, eso sería todo en cuanto a los chincha y en cuanto al intermedio tardío. Vamos a desarrollar esta pequeña actividad. ¿Por qué Tiahuanaco fue un estado colonizador? A ver, porque ellos requerían obtener productos sin tener que ir a otros lugares. Entonces, en vez de ir a otros lugares a comercializar, prefirieron conquistar, colonizar. Que así todo lo que crecía en aquellos lugares era suyo y no tenía que comprarlo, por decirlo así, no tenía que intercambiarlo. Bueno, 2. ¿Cuáles fueron las causas que ocasionaron la destrucción del Imperio Wari? A ver, la destrucción del Imperio Wari se va a dar debido a que el Estado central, ¿sí?, va a ser atacado por los otros estados, por los estados regionales. Recordemos que Wari se va a caracterizar por desarrollar las famosas cabezas de región. Es decir, va a fundar ciudades en sus otras provincias para que su cultura se difunda. Pero ¿qué va a pasar? La decadencia de Wari es que estos pequeños estados regionales se van a rebelar contra el poder central. 3. ¿Cuál fue el mayor rasgo artístico en que destacó Chimú? Obviamente los Chimú destacaron en la orfebrería, ¿sí? En la orfebrería. ¿Por qué motivo el espondylus era codiciado en los Andes? Pues el espondylus, estas conchitas de color rojizo traídas del Ecuador, eran considerados alimentos de los dioses. Entonces eso se ofrecía a los dioses. Bueno, van a leer esta descripción, van a llenar aquí, ¿sí?, de acuerdo a su propio criterio. Aquí también depende de ustedes que lean y respondan en su cuaderno. Y vamos a las preguntas propuestas. Pero para esto vamos a usar el resaltador. Marcador, ya está. A ver, el Imperio Wari fue una sociedad panperuana que se caracterizó por A. Difundir la técnica de la cerámica. B. Fomentar el desarrollo urbanístico. C. Culminar la conquista de Chinchaysuyo. D. Impulsar la manufactura de cueros. E. Adorar deidades nazquenses, mejor dicho. ¿Cuál es? Wari. Cabezas de región. Fomentar el desarrollo urbanístico. 2. Las culturas de la sierra impulsaron fundamentalmente la producción agrícola y las de la costa desarrollaron especialmente la pesca. En esta actividad sobresalió
A ver, en la pesca, ¿quién sobresalió? La cultura chincha, ¿sí? Recuerden que fue un estado talasocrático. El Horizonte Medio se caracterizó por el desarrollo de complejos urbanos en la costa y la sierra. Uno de los complejos urbanos más significativos de este periodo fue, claro, esto no lo mencioné Cajamarquilla, mencioné Pachacamac y otros, pero me había olvidado de mencionarle a Piquillacta, ¿sí? Que está en Cusco. La economía de los reinos aymaras del periodo intermedio tardío estuvo basada principalmente en la ganadería, ¿sí? La ganadería. Vamos a pasar rápidamente hacia la siguiente, ¿sí? La siguiente pregunta. 3. Los chancas, pueblos con el que se enfrentaron los incas, estuvieron ubicados en lo que ahora es Soras, Ayacucho. ¿Sí? 4. Durante el Horizonte Medio, el Imperio Wari significó el desarrollo aislado de culturas regionales, ¿sí? ¿Por qué? Porque el Imperio Wari se desarrolló por toda la costa norte, ¿ya? Toda la costa norte, y muy aparte de ello se tuvieron que desarrollar en pequeñas regiones otras culturas, ¿sí? La sociedad que organizó el estado más importante de la costa norte durante el periodo intermedio tardío fue Chimú. Los antiguos peruanos se preocupaban por tener chacras de cultivo en diferentes pisos ecológicos. ¿Qué es lo que les incentivaba a ello? Yo sé que tú sabes esta. Esta es de la cultura. ¿De qué cultura es? ¿De qué cultura es? Tú lo sabes. Es la cultura tiahuanaco. El abastecimiento directo de productos de variedad sin intermediarios. Esto es por lo cual los tiahuanacos fueron colonizadores. En la ciudad de Chanchán existieron, además de artesanos dedicados a los oficios especializados, otras dos categorías al servicio de ellas, de las élites, que fueron los navegantes y campesinos. En el antiguo Perú, todas las etnias señalaban un lugar mítico como el sitio de origen de sus ancestros. Los chancas sostenían que sus antepasados procedían de Choclococha y Urcococha. Esta es. Bueno, después vas a desarrollar esta actividad para tu casa y no olvides que después de ver este material, repasa también la información de tu compendio y, con todo ello, realiza un organizador visual de tu preferencia, mapa mental, mapa conceptual, cuadro sinóptico, entre otros, en tu cuaderno. Luego resuelve las preguntas propuestas en las páginas 99, 100 y 101 de tu compendio. Finalmente deberás presentarme el trabajo de tu cuaderno el próximo lunes 13 de abril. Eso sería todo, chicos. Hasta la próxima.